Estimados hermanos, que Dios los bendiga en este momento. Vamos a iniciar la materia de liderazgo en este primer semestre, en esa modalidad. Vamos a iniciar con lo que es el primer tema de esta materia, diseñados y llamados por Dios para liderar. Vamos a presentar una pequeña ilustración acerca de un grupo de ranas que corrían hacia la cima de una enorme montaña con muchísimos obstáculos y peligro en el camino. La montaña era tan alta y los impedimentos tan numerosos que muchas de las ranitas comenzaron a desanimarse en el camino y dejaron de correr y gritaban a las otras: no podrás llegar a la cima, es imposible que lleguemos o que lleguen, nunca lo lograrán, y muchísimas razones pesimistas, logrando que se desanimaran prácticamente todas las ranas, quedando solo una al final, que siguió corriendo sin escuchar a las otras. Al final, la rana que permaneció corriendo llegó a su objetivo. Tiempo después, las otras ranas le preguntaron cómo hizo para lograr llegar a la cima. Ella no respondía nada y se acercó a su padre y le dijo: no les escucha, es sorda. Aquí podemos aprender algunos puntos de valor, donde dice: no escuches a las personas que intentan desanimarte. Sigue tu camino, confía en Dios y cree en las habilidades que Dios ha puesto en nosotros. No te desanimes, persevera, que podemos cumplir así el plan de Dios para nuestra vida. Prácticamente Dios nos ha diseñado y nos ha llamado para liderar. Dios nos ha puesto en ese mundo para ser la luz y la sal en todo lo que hagamos. El hombre desde el inicio fue creado a imagen y semejanza de Dios, y esto implica liderar. En Génesis 1:26 vamos a poder encontrar algunos principios donde dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre, y la primera función que le dio es de señorear. Esa función tiene mucha responsabilidad ante la creación de Dios. La palabra señoree tiene un término hebreo que es rada, que se traduce como estar a cargo, dirigir, ejercer dominio. Desde el comienzo, del inicio, el hombre recibe una misión, una delegación de dirigir y administrar. Dios nos envió a este mundo, nos creó en este mundo para poder dirigir y administrar. Debemos ser buenos siervos y buenos mayordomos en la creación de Dios. También dice: Dios le entregó al hombre autoridad. En Génesis 1:28 nos muestra que Dios bendijo y los dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Señoread y sojuzgad. Aquí encontramos dos palabras que delega al hombre, que es de sojuzgad la tierra. El término sojuzgad en hebreos es kabash, que significa conquistar y someter. Para cumplir el plan de Dios, Dios nos dio el sojuzgar la tierra, nos dio el poder de conquistar y someter. Para hacer la voluntad divina de Dios, Dios nos va a equipar, nos va a preparar para cumplir la misión de Dios. Prácticamente Jesús fue uno de los grandes líderes en la historia. Vemos cómo Jesús empieza a discipular, a equipar a 12 hombres para
luego presentar la misión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Dios creó al hombre con la habilidad de liderar, y el hombre debe tener aptitud para hacerlo. Prácticamente Dios nunca nos manda a hacer algo sin habernos equipado para hacerlo. Dios primeramente nos va a mostrar, nos va a presentar y nos va a equipar, y luego para enviarnos a una misión. La misión de predicar el evangelio a toda criatura. Somos la luz y la sal de este mundo. La luz no puede ser encendida o prendida en un lugar escondido, sino en un lugar visible para que alumbre a los demás. Ser ejemplo para los demás. Todo hombre prácticamente tiene miedo a cumplir la misión de Dios. Algunos colocamos pretextos por miedo, nos sentimos incapaces frente al llamado de Dios, frente a la misión de Dios. Prácticamente el ser humano se ve débil, se siente miedoso, y también podemos ver en la Biblia que muchos de los hombres tenían ese conflicto. Vamos a ver en el segundo punto la crisis de Moisés. Moisés, un hombre que creció prácticamente en Egipto, criado con la mejor educación, ¿ya? Luego también vemos en la historia que Moisés descubre que era un hebreo. Y vemos la historia como Moisés, después de descubrir que era un hebreo, también hace una reacción frente cuando un egipcio golpea a unos hermanos, y Moisés actúa de manera tal vez imprudente y lo mata a este egipcio. La actitud de Moisés fue solamente escapar. Hay mucho que hablar de Moisés, sí, pero vamos a enfocar la parte del liderazgo. Vemos, detrás de todas las complicaciones en la vida de Moisés estaba Dios preparándolo. Prácticamente todo lo que pasa en esta vida es el plan de Dios. Para muchos es difícil entender cómo y por qué Dios actúa de esta manera. Para muchos es de renegar la manera como Dios actúa. Y para los que ya entendemos, conocemos que Dios es soberano, prácticamente lo aceptamos. No renegamos de las acciones que Dios lo hace. En este mundo, todo ser humano lo ve a Dios de formas muy distintas. Pero aquí dice que detrás de todas las complicaciones, Dios está preparándolo. Vemos ahí, Dios había diseñado en el cielo que Israel sería liderado por Moisés. Como todo líder, debería ser preparado y equipado para glorificar a Dios con su labor. Aunque a veces no entendemos los sucesos de nuestra vida, Dios sí está al tanto de su plan con nosotros. Él siempre ve lo que hay delante. Generalmente, ante el llamado a liderar, surgen excusas, los miedos y una lucha interna. Prácticamente, Moisés tenía una lucha interna, se siente incompetente, ¿ya? Nada preparado. Y muchos de los líderes, bíblicamente hablando, en la historia, tuvieron una lucha interna. Muchos prefirieron escaparse ante el llamado a liderar. Vemos a Jonás. Jonás prácticamente huye de la misión. Muchos tienen miedo, sí, eso es normal. Todo ser humano tiene miedo a cumplir un proyecto, tiene miedo a realizar un proyecto, tiene miedo a fracasar prácticamente. Y Moisés tenía también esos aspectos. Uno, luchó con su identidad. Dos, luchó con no sabía lo que le preparaba al futuro. Luchó con su incompetencia, se sentía realmente incompetente, nada capaz. 4. Luchó con su sentimiento de inferioridad, se sentía inferior.
En Éxodo 3:11, Moisés, ante el llamado de Dios, pregunta a Moisés a Dios: ¿quién soy yo? Prácticamente aquí Moisés estaba presentando una excusa de identidad. Y eso lo vemos en todo lugar. Cuando leemos en San Mateo capítulo 16, verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos les dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Prácticamente aquí podemos un poco entender, no importa lo que la gente piense o diga de Jesús o de Dios. Aquí lo importante es qué es lo que pensamos nosotros, qué es lo que creemos nosotros de Jesús o de Dios. Y Dios responde a Moisés. Dios responde: ve, porque yo estaré contigo. Prácticamente aquí Dios le da una misión. Ve tú, solamente obedece. Y le dirás: yo soy el que soy, me envió a vosotros. Algo así como se puede entender, ¿no? No importa quién eres, lo importante es quién soy yo. Podemos tal vez nombrar qué es Dios para nosotros. Aquí no importa lo que el hombre es. Aquí no importa lo que el hombre se cree o se crea. Aquí lo importante es saber quién es Dios. Y Dios es el Todopoderoso. También es el todo suficiente. ¿Sí? Tiene toda la vida en sí mismo. Cuando hablamos de Dios, podemos presentar a un Dios omnipotente, a un Dios omnipresente y a un Dios omnisciente. Cuando decimos Dios omnipotente, se entiende como todopoderoso, omnisciente, y omnipresente. Omnipresente, que está en todo lugar, y omnisciente, que todo lo conoce. Prácticamente aquí no importa quién es o qué somos nosotros, solo conocer quién es Dios. 2. Luchó con su futuro. Éxodo 4:1. Moisés presenta otra excusa ante Dios para no cumplir la misión de ir a liderar ante los hebreos. Y dice Moisés, ¿no? He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz. Muchos tenemos miedo de lo que nos prepara el futuro. Algunos aún no creemos en lo que Dios es soberano, que Dios realmente nos puede proteger, cuidar y guiar en el camino. Moisés dice que ellos no me creerán. La palabra dice: no me creerán ni oirán mi voz. Tengamos en cuenta que en el liderazgo no mostramos lo que yo creo o lo que yo pienso. Presentamos lo que Dios quiere que hagamos para Él. Nunca pensemos que nosotros somos aquí el principal. Y Dios le responde, ¿no? Dice, Dios le da poder y le dice: ellos creerán. Si pensamos que el ser líder depende de cómo hablamos, cómo nos presentamos ante la sociedad, y aquí dice, no, Dios le da el poder y dice: ellos te van a creer. ¿Por qué? Confía en mí. La verdad, confiar en mí es depender de Él. No depender en mi conocimiento, no depender en mi capacidad, sino es confiar
en Él. Prácticamente Jesucristo buscó discípulos nada sabios, sí, pero ellos confiaban en Él. El miedo es derrotado por la fe en Dios y su poder. Muchas personas tenemos miedo a asumir un liderazgo, tenemos miedo a guiar, pero aquí dice el Señor mismo, confía en mí. El tercer punto de Moisés luchó con su incompetencia. Presenta el tercer pretexto para no hacer caso a Dios, Moisés, y dice, soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés prácticamente presenta una excusa realmente real en su vida. Él si era tardo de habla y torpe de lengua. Y muchos tenemos esa dificultad de a veces expresar, nos da miedo expresar lo que sentimos o lo que pensamos. Y muchas veces somos torpe de lengua, hablamos de más. Lo que no corresponde podemos añadir o inventar. El liderazgo es un punto de presentar con una palabra muy sabia, dirigir con una sabiduría muy dependiente de Dios, y Dios les responde, ¿quién dio la boca al hombre? En este punto vemos que Dios le pone un alto con una pregunta a Moisés. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿No soy yo Jehová? Frente a esta respuesta de Dios o a pregunta de Dios, ¿qué podemos decir? Muchos podemos decir que yo no sé hablar, no estoy preparado, no tengo conocimiento, me falta aún, soy nuevo, soy inexperto, ¿sí? Pero Dios te pregunta, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién dio realmente la vida al hombre? Y te pregunta, ¿no soy yo? Y Dios le dice a Moisés, ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Frente a esa respuesta de Dios, ¿qué podemos decir? ¿Cómo podemos excusarnos ante este llamado a liderar? Prácticamente, en la primera lucha de identidad, no importa quién seamos tú y yo, sino que sepamos quién es Dios. En el segundo, no importa lo que tú y yo conozcamos, sino de cuánto dependemos de Dios, de cuánto confiamos en Dios. Tercero, la incompetencia. No importa qué tanto de preparación tengamos, sino de qué tanto dependemos de Dios. El cuarto punto luchó con su sentimiento de inferioridad, ¿ya? Se sentía inferior. Éxodo capítulo 4, verso 11 dice, te ruego envía a cualquier otra persona. Moisés en este cuarto excusa o cuarto petición ante Dios dice, mira, yo no puedo ir yo, te ruego que envíes a cualquiera persona. Y es lo que nos pasa en las iglesias. No queremos asumir el liderazgo. Y por liberarnos de un cargo, nombramos a otras personas. Decimos, no importa quién ocupe el lugar. Y aquí Moisés estaba lo mismo. Le pide a Dios, dice, envía a cualquier persona. ¿Verdad? Cualquier persona se entiende, decir, no importa quién sea, pero menos yo. Miren, cuando Moisés le dice esta palabra, pierde un privilegio Moisés. A él le tocaba, tal vez le correspondía ser el sumo sacerdote. Pero en esta petición, cuando dice te ruego que envíes a cualquier persona en mi lugar, él se queda con el título de liderazgo nada más. Líder y no sacerdote. Dios le concede a su hermano Aarón que vaya con él, pero sigue llamando a Moisés. Miren, fíjense, prácticamente Dios es muy bueno, ¿sí? Pero Dios, si en ti
se ha fijado para que tú seas su siervo, su líder en este mundo, Dios no va a cambiar de opinión. Aunque muchas veces nos colocamos pretextos para no cumplir la misión de Dios, Dios se fijó en ti y va a cumplir su propósito en ti. Y ahí vemos lo que es en Filipenses 1:6, que Dios comenzó la obra y Él lo va a perfeccionar. A Dios no podemos negarlo, no podemos rechazarlo en su llamado. Entendamos que Dios nos invita, nos llama. En ese llamado somos escogidos para liderar. Miren, cuando escuchábamos esta ilustración de las ranitas, ¿ya? Obviamente en ese camino existen obstáculos, existen desánimos, y Jesús nunca dijo que el camino iba a ser fácil. Nunca Dios prometió en el camino que iba a ser sencillo de correr. Prácticamente encontramos en el Evangelio que va a haber tribulaciones, va a haber pruebas, va a haber tentaciones, ¿sí? Pero debemos cumplir la misión de Dios. El tercer punto de esta primera lección son las bases del liderazgo efectivo. Perciben una necesidad real. En su época de Nehemías se destacó por ser sensible y lograr percibir la necesidad mostrada por Dios y a involucrarse por dirección divina en la solución. Nehemías, cuando escuchó que Jerusalén estaba totalmente destruido, las murallas derribadas, los portones quemados, y ahí vemos la parte sensible. Nehemías sintió la necesidad de levantar este pueblo. Prácticamente vemos a Nehemías al escuchar la noticia que cómo vivían su pueblo, percibe la necesidad de su pueblo. Los cristianos, al asumir el liderazgo, no estamos para servirnos, estamos para servir, para ser ejemplo en todo nuestras acciones y palabras. Si vemos en 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 para adelante, encontramos los requisitos para asumir un liderazgo. No es acción emocional. Prácticamente ahí podemos encontrar cuáles son los requisitos. Y ahí nos presenta: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ante el llamado de Dios, muchos se van a escapar, pero también muchos van a anhelar el ocupar el liderazgo. Hay un principio que nos presenta como requisitos en 1 Timoteo 3:1 para adelante, que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No es aventurarse en el liderazgo. Necesitamos depender de Dios. También el líder tiene un don que concuerda perfectamente con la necesidad del momento. Son competentes en el área. Posee un don. El liderazgo es un don de Dios. Pero muchos también van a forzarse
a ser líder. Y vemos en 1 Corintios cuando nos presenta que muchos de los que estaban predicando lo hacían, algunos por contiendas, algunos solamente por envidia, algunos por rebeldía, pero algunos de buena gana. Poseemos un don de Dios para liderar, sí, pero algunos se van a forzar a liderar. No podemos entrar en competencia quién lo hace mejor. Si somos llamados a liderar, pues hagamos de buena gana las cosas como para Dios. También nos dice, despliegan una pasión. El liderazgo no es forzado. Ahí dice, en el líder se despierta una pasión que lo consume. Esa pasión es irresistible para muchos y por lo tanto él la comparte y muchos se involucran. En esta pasión el liderazgo no es forzado, no es obligado, prácticamente es un deseo, es un anhelo de servir al Señor, para servir y no para servirse. La pasión suple la falta de recursos, obviamente. Cuando uno tiene la pasión en el liderazgo, no ve obstáculos, no ve falencias, no ve que no tiene recursos, simplemente la pasión le empuja a cumplir la misión de Dios. También nos comparte, no cabe duda, es bueno tener recursos. Sin embargo, muchos de los jueces de Israel no eran ricos ni en dinero, ni en personas, ni en talentos cuando empezaron. Ningún líder comienza teniendo recursos económicos, ni personas. Prácticamente un líder comienza desde abajo, empieza a trabajar, empieza a mostrar, no a impulsar a otros a que lo hagan, sino él lo va a demostrar, lo va a hacer él. Gedeón tuvo miedo. Todo hombre, toda mujer tiene miedo. Sansón estaba falto de una moral firme, obviamente. Sansón conocía las normas de su pueblo, pero aún así se va a equivocar, pero no deja de creer en Dios, ¿ya? Jefte era impetuoso, ¿sí? Algunos somos realmente, queremos las cosas ya, al momento, y cuando no son al momento, uno se desanima ya. Jefte era así, impetuoso, ¿sí? Un hombre realmente quería las cosas al instante, y cuando no eran así, se enojaba o empezaba a quejarse. Parece que Ser, Ibzan, Elón y Abdón eran personas ya mayores de edad. Esto no detiene a las personas si tienen pasión, ¿sí? Esos hombres si eran mayores de edad, bíblicamente, viendo el Antiguo Testamento, pero aún así tenían una pasión. Aquí no importa la edad en el servicio de Dios, no importa el conocimiento, sino el deseo de someternos a Dios para que Él nos guíe y nos haga cumplir la misión en su palabra. Inciso D, persuaden a las personas. Un líder prácticamente tiene esa fe de convencer a otros para que lo sigan. Cuando Jesús aparece en Galilea predicando el evangelio del reino, muchos comienzan a seguirlo y se dedican a 12 discípulos en especial. A Jesús muchos lo seguían, ¿sí? Muchos lo seguían, pero Jesús se dedica en 12 personas, en 12 hombres. Un principio aquí no es tener en cantidad, no es manejar muchas personas en el liderazgo, es tener en cuenta a pocas personas en el equipo y prepararlos, discipularlos a ellos para que posiblemente sean ellos que vayan discipulando a otras personas. Se dedicaba Jesús con 12 personas, ¿sí? Con 12, y los 12 se dedicaron, luego llegaron a ser 70 personas. Los líderes no actúan solos. ¿Sí? Los líderes no tomamos decisiones solos. Tenemos que siempre depender de quienes nos van siguiendo atrás. No tomar decisiones apresuradas, no tomar decisiones en momentos de emociones, ¿sí? Y esto provoca que no actuemos solos.
tienen seguidores. Un líder tiene seguidores que anhelan, que desean ser como nosotros. Pablo dijo, sean como yo. Pablo incita a imitar sus pasos. Pablo se arriesga a decir, sigan mis pasos, porque yo sigo a los de Jesús. Hoy en día debemos seguir los pasos de Jesús y los demás deben seguir nuestros pasos, pero si tú y yo no estamos siguiendo los pasos de Jesús, entonces estamos llevándolos por un camino equivocado. Tienen que tenerlos debido a que tienen una causa más grande que ellos, ¿sí? Un líder debe estar mucho más preparado para liderar. Necesitan de los demás para llevar el cabo. La obra del Señor no está en una persona, está en todos. Somos el cuerpo de Cristo. El Señor es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y todos tenemos una misión. Todos necesitamos de este cuerpo. Todos necesitamos convivir en este cuerpo. No podemos estar lejos de este cuerpo porque tenemos que someternos unos a otros. ¿Qué más? También hay el último punto. Persiguen un propósito. Es difícil, casi imposible, separar liderazgo de propósito. ¿Cuál es el propósito que tenemos como líderes? Liderar sin un claro sentido de propósito dado por Dios es caminar hacia resultados dispersos, confusos y prácticamente desanimador. El líder tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito que tenemos como líderes? Si no tenemos un propósito, prácticamente los llevamos por un camino sin final. El líder debe caminar hacia metas específicas. Hay que mostrar una visión, ¿sí? Cuando no hay una visión, estamos caminando a ciegas. Un líder tiene un propósito. Y ese propósito es dado por Dios, recibido por Dios. Debemos presentar a este pueblo cuál es el propósito que tenemos ante Dios. Hasta ahí podemos ver esta primera lección. Como conclusión, dice, somos creados por Dios. Y Él es el líder por excelencia. Si queremos ser buenos líderes, miremos a Jesús, miremos a Dios. Las diferencias que tenemos en este mundo nunca deben desviarnos del propósito de Dios. Tenemos diferencias entre personas, sí, pero cuando miramos a Jesús, entonces debemos seguir caminando. Las diferentes etapas de nuestra vida, incluso las más difíciles, han formado parte de nuestro crecimiento integral. Acercarnos a Dios es conocer con mayor claridad razón de nuestra vida en la tierra. Acercarnos a Dios es permitir que Él sane lo que ha afectado nuestro liderazgo. Debemos aplicar los dones que Dios nos ha dado y ayudar a otros a reconocer su diseño y propósito, para que juntos honremos a Dios haciendo lo que debemos hacer. En esta primera lección, diseñados y llamados por Dios para liderar, entendamos, no estamos en este mundo para hacer lo que a uno mejor le parece. No estamos aquí para inventar formas, métodos nuevos. Dios ya nos ha presentado la manera de cómo debemos caminar. Y eso hace un líder, presentar a este mundo lo que Dios nos ha dado como un propósito. Vamos a presentar una actividad en esta primera lección que quisiera que me envíen mediante redes sociales, por el WhatsApp, ¿sí? Por el WhatsApp. La primera actividad dice, ¿qué entiende por imagen y semejanza de Dios? Tú, hermano, tú lo vas a investigar. ¿Qué entendemos por imagen y semejanza de Dios? Lo puedes realizar en una hoja. Me puedes enviar directamente por
por ese medio. Tal vez hacerlo manuscrito, ¿sí? Puede ser manuscrito y lo sacas una fotito y me envías ese pequeño trabajito que dice que entendemos por imagen y semejanza de Dios. Más bendiciones, que Dios les bendiga en este primer paso. Vamos a estar publicando las siguientes materias de otra modalidad también, otra forma, ¿sí? Y vamos a seguir avanzando de esta manera lo que es liderazgo. Bendiciones, estimados hermanos.